Bueno, vamos allá. Hace ya bastante tiempo, cuando yo tenía 11, creo que 10, 11 años, mis padres decidieron cambiarse de casa. Antes vivíamos aquí en Vigo, cerquita de donde estoy viviendo yo ahora, y decidieron irse a otra zona, que es la zona de Nigrán, y ahora siguen viviendo también por allí, por la zona. Uno de los cambios quizá más grandes que fueron para mí en esa época es que tuve que cambiar de colegios, desde las cosas que a veces los niños sufrimos más. Y cuando llegué a ese nuevo colegio, había un chico allí, en mi época se le llamaba un malote. Si visteis Los Simpson, alguien como Nelson, ¿os dais cuenta? Alguien así, ¿no? Que tenía sus secuaces, que hacían las cosas bastante mal, y no sé por qué, pues se fijó en mí, que era el que acababa de llevar, y me hizo la vida imposible. Yo era un poco como Milhouse. Si veis Los Simpson, pues yo era Milhouse, sin gafas, pero era Milhouse. Y estuvieron bastante tiempo eso, haciéndome la vida imposible. Hoy hay bastante conciencia con esto, ahora decimos que es bullying, ¿no? Pero en aquel momento en los colegios, salvo que fuera algo muy grave, pues no había tanta alarma, no había protocolos para esto, se decía que eran cosas de chavales y la verdad es que lo pasé bastante mal. Bueno, el caso es que unos años después, ya era yo bastante mayor, tenía 20 años o a lo mejor un poco más, estaba con un amigo dando un paseo por la zona de Playa América, íbamos a un sitio a cenar y justo me encontré con este chico que estaba repartiendo unas papeletas. Y cuando pasamos al lado de él, mi amigo hizo la demanda de cogerle una porque la estaba entregando y yo lo que hice fue apartarle la mano, ni siquiera mirar al otro chico a la cara y continuamos, le empujé un poquito y dije, vámonos. No sé qué os parece de cómo respondí a esa situación. Lo que había en mí era rencor, quizá era... no sé, creo que lo puedo definir así, ¿no? A lo mejor estáis pensando que actué bien. La abuelita María está diciendo, bravo, le diste su merecido. Estuvo tanto tiempo haciéndote eso que ahora se ha llevado lo suyo. ¿Ha sembrado eso o ha segado eso? Bueno, podríamos pensar eso, pero a lo mejor el título nos da una pista de que no es lo más conveniente. Y precisamente esto es lo que vamos a tratar hoy. Y no se muestra, qué pena. Bueno, la pregunta que aparecía ahí es, ¿cómo espera Dios que tratemos a nuestros enemigos? ¿Cómo espera Dios que tratemos a aquellos que nos persiguen, a aquellos que nos hacen daño? Así que esta es la respuesta que vamos a intentar, a la que vamos a intentar llegar hoy, a responder esta pregunta. Bueno, como sabéis, estamos en el pleno Sermón del Monte, ese gran sermón donde el Señor está tratando muchos temas a los que nos enfrentamos cuando salimos de aquí, en nuestra vida diaria. Ahora salimos hacia afuera y hay muchos aspectos de nuestra vida cotidiana en los que necesitamos tomar decisiones, en los que necesitamos saber qué tenemos que hacer. Y ya hemos visto algunos. Hemos visto, por ejemplo, la importancia en el matrimonio de preservar esta fidelidad del hombre con la mujer, el peligro del adulterio. Hemos visto eso. Hemos visto también la integridad a la hora de definir, cuando damos la palabra con algo, el juramento, qué es lo que deberíamos de responder. También hemos visto eso, hemos visto cómo tratar a los demás. Y hoy, en concreto, vamos a ver esto. Cuando tenemos situaciones en nuestra vida en las que estamos en algún tipo de conflicto, ¿cómo espera Dios que respondamos? Así que vamos a leerlo. La respuesta está en Mateo 5, del 43 al 46, al 48, perdón. Ahí lo tenéis por si lo queréis leer y si no lo buscáis en la Biblia, Mateo 5, del 43 al 48. Dice así, versículo 43. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Muy bien, comienza el versículo 43 haciendo esta expresión como en los otros temas que ya hemos visto de habéis oído que se dijo y yo os digo. No me voy a parar mucho aquí porque coincido plenamente en lo que ya se ha expuesto. Tanto Abel, Félix, Esteban ya hablaron de esto en los temas anteriores, diciendo que Jesús no es que trajera una nueva ley. Al final, Jesús no trae una nueva ley diferente a la ley del Antiguo Testamento.
Tampoco el Dios del Nuevo Testamento es diferente al Antiguo, ni los principios del Nuevo Testamento son totalmente nuevos con respecto al Antiguo. El Dios es el mismo, los principios siguen siendo el mismo, quizá con diferente énfasis y, lo más importante, una nueva interpretación. ¿Qué pasaba con este tema en concreto sobre los enemigos? Sí que es verdad que Dios le decía en el Antiguo Testamento al pueblo judío que estaba rodeado de enemigos: oye, cuidado con lo que están haciendo los que tienes al lado, cuidado en tu trato con ellos, porque había el énfasis de frenar el mal, de tener en cuenta la justicia de Dios. Entonces decía, no busques su prosperidad. No hay un mandato específico que diga odia a tu enemigo. Sí una referencia a que tenemos que odiar el mal, apartarnos de aquello, y eso a veces conlleva apartarse de otros pueblos, apartarse de otras personas, pero no hay esa referencia explícita. Lo que va a hacer Jesús va a interpretarlo bien, va a interpretarlo de forma correcta. Muchas de las corrientes que llegaron al judaísmo lo hacían una interpretación muy literal, basándose en la justicia, pero dejando la misericordia y la gracia. Así que Jesús va a dar en este sentido una nueva interpretación. Vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, al rey David en los Salmos diciendo: Señor, yo soy enemigo de tus enemigos, mi corazón se enardece contra aquellos que hacen el mal. Y eso no está mal, por supuesto, eso es un reflejo de que nosotros odiamos el mal, de que tenemos que apartar el mal de nuestras vidas. Ahora, tenemos que tener una actitud correcta de misericordia hacia nuestros enemigos. Así que este va a ser el contexto y este va a ser el bosquejo. En primer lugar, vamos a ver el perfil del enemigo. ¿A quién podemos ver como enemigo? ¿A quién se está refiriendo Jesús cuando está hablando aquí de enemigo? En segundo lugar, ¿cómo espera Dios que actuemos? Lo vemos en el texto, lo vamos a explicar. Y en tercer lugar, vamos a ver por qué hacerlo así. Espero no extenderme mucho y estos van a ser los 3 puntos que vamos a ver hoy. Primera pregunta, ¿quién es nuestro enemigo? Bueno, el término enemigo es un término muy amplio, es un término abstracto, podríamos decir el que está al otro lado, el adversario. Ahora, he decidido hacer aquí 2 categorías para definir, para que podamos entender de quién está hablando Jesús cuando habla de enemigos. 2 categorías en función de la actitud que tiene esa persona con nosotros, ¿de acuerdo? Así que 2 categorías diferentes. La primera es esto que se muestra ahí, enemigos fantasma. He decidido llamarlo así porque estos son enemigos que nosotros hemos situado ahí, los hemos etiquetado así, hemos dicho son enemigos míos, pero realmente no son enemigos como tal. ¿Qué situación nos podemos encontrar aquí? Pues mirad, en primer lugar, personas que piensan diferente a nosotros. ¿Os ha pasado alguna vez esto? Hoy se polariza todo. Lo vemos en la televisión, lo vemos en la política. Si yo hoy comulgo con un partido político determinado, o soy del PSOE, por ejemplo, parece que ya me llevan a que tengo que ver como enemigos a otros partidos que tienen unas ideas muy diferentes a las mías. Vamos a poner Vox, PP, y al revés, si soy de Vox, como veo yo a los de Podemos. Hoy se polariza mucho esto. Si eres del Madrid, ¿quién es tu enemigo? El Barcelona. Si eres del Celta, ¿quién es? El del Deportivo de La Coruña. Si escuchas rock, ¿quién es tu enemigo? Los que escuchan reggaetón, ¿no? Hoy se polariza mucho la situación. Deberíamos de poder hablar de forma respetuosa unos con otros, aún con ideas diferentes, pero la realidad es que a veces etiquetamos a otras personas como enemigas cuando realmente no lo son. Simplemente piensan diferente. Tenemos que aprender a respetarnos. En segundo lugar, personas con las que por carácter no tenemos afinidad. Hay personas que viven de una forma muy diferente a la nuestra y a lo mejor no es que vivan peor que nosotros, ni que estén en contra nuestra. Simplemente son personas que viven de forma diferente. Cuando trabajaba en Ourense hace muchos años, tengo una anécdota con un compañero de trabajo. Estábamos en la calle haciendo unas medidas y de repente vino un chico por ahí, por la acera. Lo cuento porque después nos reíamos de esto y lo recordábamos, pero venía un chico por la acera, estos chicos de gimnasio que parecen un curasán, que están así muy anchos, ¿no? Y cuando pasó por allí me dice mi compañero: ese chico es tonto. Bueno, dijo otra palabra, pero mejor no la digo. Y le digo yo: ¿lo conoces? Y me dice: no, pero es tonto. Digo yo: pero ¿y por qué? Al final aquí se aprecia, seguramente, viendo al otro chico, algo con lo que él no comulga para nada, pero simplemente es una forma diferente de vivir. Por eso a veces todos tenemos afinidades, tenemos formas de vivir y de estar unos con otros, con gente con la que tenemos
Quizá eso, una afinidad mayor, otros una afinidad, y no hay ningún tipo de problema, no son enemigos realmente. Hay personas que metemos como enemigos nuestros porque algún día a lo mejor nos hicieron daño, pero sin saberlo. A lo mejor hicieron un comentario, en ese momento no nos cogió bien y pensamos que era algo directo hacia nosotros, pero realmente la persona no lo hizo por eso y ya los tachamos, ya los etiquetamos, ya nos empezamos a comportar de una forma fría con ellos, ya empezamos a mantener la distancia, no lo resolvemos. Estos son enemigos fantasmas, es decir, esa persona seguramente, si no se lo dices, no sabe que te ha hecho daño, ¿no? Personas también que situamos en esta categoría que en algún momento a lo mejor nos han dicho algo que nos ha molestado, ¿no? Nos han disciplinado, nos han dicho algo que creían que estábamos haciendo mal, han tocado nuestro orgullo, nos hemos sentido humillados y a partir de ese momento los hemos situado ahí ya en una categoría que se encuentran en contra nuestra. Bueno, siempre que hay relaciones hay tensión, no hay problema por la tensión. La cuestión es cómo lo solucionamos. Y a veces estas situaciones se dan. Realmente esta categoría no es de la que está hablando aquí Jesús. Cuando estamos hablando de enemigos, Jesús no se está refiriendo a todas estas situaciones que a veces nos encontramos que se deberían de resolver, que deberíamos de solucionar esta tensión, pero he decidido meterlas aquí porque también los principios que vamos a ver hoy son perfectamente aplicables con lo mismo. Los principios que vemos que Jesús dice aquí se van a aplicar también a esta categoría y en nuestro trato con ellos. Así que esos enemigos, quedaros con esta palabra, enemigos fantasma, muchas veces el problema lo estamos teniendo nosotros, pero no lo están teniendo los otros. Su actitud hacia nosotros no es una actitud mala. Ahora vamos a ver los enemigos a los que sí que se está refiriendo Jesús cuando le está hablando en este mensaje a los discípulos. Enemigos reales. En los tiempos de Jesús, cuando la gente se acercaba a él y quería seguirle, muchas de las personas lo hacían por conveniencia. Veían que Jesús sanaba, veían que hacía milagros, querían para ellos también todo eso, ¿no? Lo veían como un salvador en este sentido. Ahora, Jesús dedica mucho tiempo a sus discípulos y a la gente que le sigue a decirle que el precio del discipulado es un precio alto. Ser discípulos de Jesús conlleva que al otro lado va a haber enemigos, pero enemigos de verdad, no son como los de antes, que no querían hacernos daño. No, va a haber personas que nos van a perseguir, va a haber personas que nos van a maldecir, va a haber personas que van a estar en contra nuestras con una actitud de destrucción. Y estos sí que son enemigos reales. Y Jesús, ya en este amplio sermón, el Sermón del Monte, antes ya les dice, si a mí me persiguieron, a vosotros os van a perseguir también. Tenéis que saber esto, que si queréis ser discípulos míos, esta es la situación que vais a vivir y es necesario que sepáis cómo actuar también. Por eso Jesús les da una idea revolucionaria de lo que tienen que hacer. ¿Qué rasgos tienen estos enemigos reales? Un matiz. Los que veáis el texto por la Reina Valera del 60, normalmente la Reina Valera siempre decimos que es la Biblia más literal, es la que más se ajusta al texto original. En este caso, la Reina Valera del 60 interpreta. No es literal con lo que el texto griego, que es el original, dice. El resto de traducciones sí, es más simple. ¿Qué hace la Reina Valera del 60? Va a asociar la situación de la que está hablando Jesús aquí con un texto paralelo en Lucas y lo va a enriquecer. Es decir, va a añadir cosas, descripciones de lo que tenemos que hacer, descripciones del rasgo de estos enemigos. Así que voy a verlo por la Reina Valera del 60 porque estoy de acuerdo en que se enriquezca de esta manera, aunque que sepáis que si tenéis otras traducciones, esas otras traducciones están bien, más simplificado, pero están bien también. El versículo 44 es la que nos define los rasgos de estos enemigos, así como los fantasmas, sean personas que estos enemigos que no venían a por nosotros, vamos a ver estos enemigos de los que está hablando aquí Jesús y que vamos a tener en nuestra vida como creyentes. Versículo 44, personas que nos maldicen, es decir, personas que van a buscar nuestro fracaso, personas que van a buscar nuestra destrucción, personas que nos van a desear el mal. ¿Sabéis esto de que te está pasando algo en tu vida, un montón de cosas malas, y dices, aquí alguien me echó el mal de ojo, alguien me maldijo, ¿no? Esta creencia que algunos aquí en la iglesia entiendo que no tenemos, pero hay otras culturas donde esto es muy importante. En el Islam, por ejemplo, sí que hay una creencia real de que alguien te puede echar un mal de ojo, de que después
Te puede ir muy mal las cosas y hasta tienen unas técnicas de sanación y demás. Otras culturas místicas también lo tienen. Gente que nos maldice. Personas que nos aborrecen, es decir, personas que no nos valoran nada, que no nos aman, personas que nos desprecian por lo que somos o por lo que hacemos, pero no nos aman, no tienen gestos con nosotros de amor, al contrario, nos odian y lo transmiten. Personas que, dice aquí, nos ultrajan en esta versión, es que nos calumnian, es decir, personas que hablan de nosotros cosas que no son verdad. ¿Qué daño hace cuando hay personas que están diciendo, ¿habéis vivido esto alguna vez? Que están diciendo algo de ti que no es verdad. A lo mejor es una media verdad, pero lo transforman para que quedes fatal. ¿Qué daño hace la lengua y qué daño hacen estas conductas en nuestra vida? Y en cuarto lugar, personas que nos persiguen. La persecución. Hoy la Iglesia vive persecución. Hoy hay muchos cristianos en otras partes del mundo que están viviendo una persecución que llega incluso a hacer que pierdan la vida. Pero hay muchas formas de perseguir. Perseguir tiene que ver con ir a por ti. Puede ser de una forma así física, que vayan a pegarte, que vayan a hacerte daño, pero puede ser también algo bastante más sutil. Hoy las redes sociales, en los adolescentes, no sé si esto lo vivisteis alguna vez, que a través de las redes sociales hoy es un canal para perseguir, para coaccionar, para hacer que te sientas mal, para ir a por ti, ¿no? Así que hay muchas formas de perseguir y esto sí que es una situación en la que vienen los enemigos, no como antes, aquí sí que vienen a por nosotros y tienen estos rasgos, estos enemigos reales. Estos son los enemigos de los que está hablando Jesús. ¿Hay alguien así en tu vida hoy? ¿Hay personas en tu vida con las que te encuentres en esta situación? ¿O hubo personas en tu vida en las que te encuentres en esta situación? Quizá uno de los contextos más delicados y más dolorosos es que esto pase en tu familia, que pase a lo mejor con tus padres, que no aceptan, que tú has creído en Jesús, ven eso como algo que para personas sin cerebro o no lo entienden y a lo mejor empiezan a ridiculizarte. Te puede pasar también esto en el matrimonio. Tu marido, tu mujer no entiende esto y te puede humillar de diferentes maneras, te puede ridiculizar, puede haber persecución aquí. Puede pasarte con los suegros. Si te has casado con tu marido y tus suegros no son creyentes, o te has casado con tu mujer y te pasa lo mismo, y que haya cierta persecución, que te desplacen, que no busquen tu bien, que dejen de amarte por esto. En el instituto, chicos, no sé si esta experiencia la tenéis o la habéis tenido, pero puede pasar que por decir que sois creyentes, que tenéis unas ideas, que creéis que es según el diseño de Dios y lo que Dios quiere, que sufráis persecución también. Personas que se ríen de vosotros. En vuestra edad no hay peor cosa que alguien se ría, te haga sentir excluido. Así que esto puede ser una forma de persecución. Y en la Iglesia tenemos personas, tenemos instituciones que nos ven como enemigos. Pues la realidad es que sí. Por ejemplo, voy a poner unos ejemplos, no todo, pero en el activismo LGTBI, en el momento en que tú dices que eres una iglesia, ya te tachan, lo hemos escuchado muchas veces, de homófobo, de transfobo, hasta fascista, cosas que no somos en absoluto, pero ya te ven como enemigos, te persiguen, calumnian. Diferentes instituciones que quieren a la iglesia lejos, también en sus políticas pueden hacer que nosotros nos salgamos de las ciudades, que vayamos a ciertos sitios. Puede haber persecución aquí también. Es duro sufrirlo. Cuando como creyentes intentamos hacer las cosas bien, nos encontramos con situaciones como estas, en la familia, en el trabajo, con instituciones, con personas y colectivos que dicen cosas que no son, es duro sufrirlo. Ahora, ¿cómo espera Dios que actuemos en estas situaciones? ¿Qué es lo que espera Dios que hagamos? Prácticamente, lo que más nos lleva a nuestro corazón a hacer es lo que dice el versículo 43. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me odias, lo que sale de mí, lo más extendido en nuestra sociedad, que es, pues te alejo de mí. Yo por aquí, tú por allá, cada uno por su camino, ni nada de relación, nada de unión. Tú me haces bien, yo te hago bien. Tú me haces mal, yo te hago mal. ¿Sale esto de nuestro corazón? Esto es lo más extendido. Ahora, Jesús lo que está buscando aquí es que sus discípulos sean revolucionarios,
Quiere que cambien esta mentalidad, algo tan natural que sale, algo tan extendido lo que se hace. Jesús les dice, no, si vosotros dijisteis que sois criaturas diferentes, si vosotros decís que sois hijos de Dios, vosotros espero que os comportéis de forma revolucionaria, diferente en lo moral. Allí donde te dicen que vas a odiar, tú vas a amar. Y esto es algo contracultural, esto nos cuesta entenderlo. Y a los discípulos de Jesús y a nosotros hoy muchas veces nos cuesta entender esto, pero dice Jesús que si nosotros somos hijos del Rey, tenemos que comportarnos como es el Rey y reflejar ese carácter de Dios. ¿Cómo va a hacer esto? Pues va a poner como contraejemplo dos malos ejemplos, los recaudadores y los gentiles, es decir, dos colectivos que los discípulos iban a interpretar como una conducta de alguien propio alejado de Dios. En este momento, estos recaudadores, publicanos, los gentiles. Por eso, esta conducta es algo a no imitar, pero dice que esto es lo que hacen, por lo tanto es lo que no se debe de hacer. ¿Quiénes eran los recaudadores de impuestos? Eran los expertos financieros. ¿Y qué hacían los recaudadores de impuestos? Pues si tú necesitabas un crédito y tú tenías dinero, se lo ibas a pedir, ellos lo veían como los bancos y decían, pues sí, te lo doy. Si tú no tenías, ¿qué hacían? No te lo doy. Por ejemplo, si queremos viajar hoy a Estados Unidos, que allí hay que pagar en dólares y nosotros tenemos euros, vamos a una casa de cambio, a los expertos financieros, ¿qué hacemos? Le damos 200 euros y nos dan 200 dólares. Le damos 400, nos dan 400. Lo que le demos, así nos lo devuelven. Pues ¿qué está haciendo Jesús? Está comparando y diciendo, esto lo vamos a llevar al plano moral. Aquel que te da bien, tú le das bien. Aquel que te da mal, tú le das mal. Esto es lo que hacían los recaudadores de impuestos. Devolver bien por bien, devolver mal por mal. Este es el mal ejemplo. Otro grupo, los gentiles. Dice que los gentiles, en el versículo 47, que solo saludaban a sus hermanos. Fijaos, en nuestro edificio ahora hay un conflicto con unos vecinos. Hay unos vecinos que no están favoreciendo la convivencia, no lo están haciendo bien. Casi lo más extendido es hacerles mal. Si ellos nos hacen mal, les hacemos mal. De hecho, tenemos un vecino que hace poco me habló y me dijo, yo cuando me los encuentro en el rellano, dice, yo ni los saludo, yo miro para otro lado. Es pagar mal por mal. En este contexto judío, saludar no solo era decir hola, no solo pasabas al lado y decías hola, era shalom, era que la paz sea contigo, deseo que Dios te bendiga, deseo que estés bien, que el Señor esté contigo. ¿Os fijáis? ¿Cómo le vas a decir shalom? ¿Cómo le vas a decir que la paz sea contigo a alguien que es tu enemigo? Esto es contracultural, ¿no? Lo más usual, lo que forma parte del mundo en el que vivimos es, tú me haces bien, tú me dices shalom, yo te digo shalom. Tú me dices mal, yo miro para otro lado. Esto no es lo que quiere el Señor. Jesús espera que nos comportemos de otra manera. Y aquí van dos grandes principios, dos grandes actitudes a poner en práctica. La primera de ellas, amarlos. Versículo 44. Ama a tus enemigos. Tú me dirás, ¿cómo puedo amar yo a alguien que no me sale? ¿Cómo puedo amar yo a una persona que lo que tengo ganas es de todo lo contrario? Sale rabia, sale dolor, salen ganas de hacerle daño. ¿Cómo amo yo a esa persona? Bueno, el amor en el español es una palabra que hemos aglutinado diferentes énfasis de lo que el amor se trataba aquí. Hay amores, por ejemplo, que son propios de la pareja, el amor eros, los griegos le llamaban el eros. Es un amor muy ligado a la pasión, pero es un amor que no tienes con tus padres, es un amor que tienes con tu mujer, un amor que nace del sentimiento. Hay otro amor que en el griego aparece como philos. Este es otro enfoque del amor, es el amor que tenemos nosotros aquí en la iglesia, el hermanamiento, o el amor que aquí sí que tienes con tus padres, con tus hermanos, con aquellas personas con las que tienes afinidad. Ese amor philos. Estos dos amores, el eros y el philos, son dos amores que están muy ligados a lo emocional, están muy ligados al sentimiento, al hermanamiento, nacen de forma natural o deberían de hacerlo así. Ahora, no es el amor del que está hablando aquí. Aquí está hablando de otro tipo de amor, que es un amor que en vez de salir del sentimiento, nace más de la actitud. Es el amor ágape, es ese amor que aparece en 1 Corintios, que dice que es un amor sufrido.
Dice que es un amor benigno, que desea el bien, un amor paciente, un amor que todo lo espera, un amor que todo lo soporta. Eso a veces nos sale del corazón. Eso es una actitud. A lo mejor acabas de discutir con tu mujer por algo grave y no te apetece, no te nace del corazón de repente darle un abrazo, estar con ella, pero sí amarla. Tú en tu habitación, ella en el salón, pero desearle el bien. Un amor que respeta, un amor que espera, un amor que soporta. ¿Os dais cuenta? No es un amor tan ligado a un sentimiento que no vas a tener. No te va a salir natural de repente amar a una persona que te está haciendo daño como un sentimiento. Por lo tanto, este es el amor al que estamos llamados. Este es el amor más completo, el amor ágape, el amor agapao que aparece en el griego. En segundo lugar, segundo gran principio, ora por ellos. Ora por aquellos que te persiguen. Jesús es tremendamente lógico, tremendamente sabio, tremendamente realista. Me asombra cuando te acercas al Evangelio, la vida de Jesús, te das cuenta de que hay una riqueza, claro, es Dios. Si tú tienes a alguien que te está persiguiendo, alguien que no te apetece nada ver, ¿cómo puedes transmitirle que lo amas? Piénsalo un momento. Le vas a hacer un regalo, llegas a su casa y le dices, te he traído un regalo, te amo, quiero decírtelo. O le invitas a cenar a casa, le dices, vamos a invitar a esta persona a cenar a casa. Desde luego, si es alguien que está en esa situación de enemistad, probablemente lo que tengas que hacer es lo contrario. A lo mejor tienes que tomar medidas, tienes que alejarte un poco, tienes que protegerte un poco de esa persona. Ahora, ¿cómo puedes transmitirle a esa persona que la amas? ¿Cómo lo puedes hacer? Orar en tu habitación, pedirle al Señor, Señor, hay una persona que me está haciendo la vida imposible en el trabajo. Me estoy enfermando por culpa de ella. Te pido que nos ayudes en esta situación, pero te pido que cambie su corazón, que esta persona pueda llegar a encontrarte, que esta persona pueda llegar a entender lo mucho que la amas, lo mucho que te ofende lo que ella está haciendo. Y te pido que esta persona pueda reconsiderar su actitud, que pueda ser tocada por ti y que se pueda salvar. Quiero ver a esta persona transformada. ¿Os dais cuenta? No podemos enviar a lo mejor un regalo, invitarla a cenar, pero podemos orar por ella. Y eso es a lo que estamos llamados, a amarlos y a orar por estas personas. Y aquí lo extiende más, en la versión de Reina Valera dice, haz el bien, bendice a tus enemigos, haz bien a aquellos que están calumniando. Hay formas de hacerlo. Y en último lugar, y con esto ya acabamos, ¿por qué amar a nuestros enemigos? ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué Dios busca que lo hagamos así? En primer lugar, porque evidencia lo que somos. Versículo 45 nos dice, haced esto para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que hacerlo para que Dios nos acepte y si no lo hacemos, Dios nos acepta a nosotros? ¿Quiere decir eso? No, no quiere decir eso. Quiere decir que si hacemos esto, lo que está demostrando es que nosotros realmente vivimos cerca del corazón de Dios, que realmente hemos entendido el Evangelio. La esencia del Evangelio, lo decía hoy Pedro, decía, nosotros, ¿qué éramos? Enemigos de Dios. Nosotros en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de relacionarnos con Dios, éramos enemigos. Nosotros generamos un profundo dolor en Dios. En un momento dado, nosotros éramos enemigos, pero ¿qué hizo Dios? ¿Nos pagó mal por mal? No, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Nos rescató. Asumió el precio que teníamos que haber pagado nosotros. Dios acudió a nuestro rescate, nos mostró Jesús en su vida y en su muerte, ahí en la cruz, su compasión, su misericordia. A lo mejor hace mucho que hemos tomado la decisión de creer en Jesús, nos hemos olvidado de esto, pero realmente tenemos que volver al Evangelio, tenemos que entender que nosotros en un momento dado éramos enemigos también y que Dios tuvo misericordia con nosotros. ¿Cómo espera Dios que actuemos con el resto? Con misericordia. Lo que Dios nos ha dado a nosotros, que nosotros lo demos al resto. Dios espera que si somos sus hijos, nos comportemos como Él. Segundo lugar, en versículo 48 dice, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Hay quien dice que el Sermón del Monte, y en concreto algunas enseñanzas como esta, no son para aplicar,
porque es imposible aplicarlo. Hay quien dice, esto está muy fuera de nuestro alcance, nosotros no podemos aplicar esto. Lo que dicen es esta corriente o una interpretación del Sermón del Monte es que esto simplemente está puesto aquí para que nosotros veamos nuestra necesidad del Evangelio. Es decir, Jesús pone un listón tan alto que cuando nosotros nos veamos con Él, como pasa con la ley, digamos, yo necesito el Evangelio, pero que no es para aplicar. Sí estoy de acuerdo con la primera interpretación en cuanto a que esto es imposible que lo cumplamos al 100%. Sí que nos lleva al Evangelio, porque nos lleva a saber que cuando no podemos cumplir, entonces vemos la gracia de Dios. Pero hay la otra parte que sí que hay un llamado a tomarnos esto en serio, y es la santidad, el ser perfectos como así vuestro Padre es perfecto. Hay aquí esta declaración, este mandamiento de preocuparnos y esforzarnos por hacer bien las cosas, siempre en compañía de Dios, nunca de forma independiente, pero sí a preocuparnos por esto. Podemos sabernos la Biblia de memoria, podemos desde aquí, desde el púlpito, predicar muy bien, con muchos adornos, orar genial, pero todo eso no nos lleva a la perfección. Todo eso para Dios no importa. Lo que le importa a Dios es un cambio de corazón. Si nosotros predicamos muy bien desde aquí, si nosotros nos sabemos todo el Antiguo Testamento de memoria, todo el tabernáculo, sabemos todo lo que dicen de los últimos tiempos, pero realmente no amamos, no tenemos el corazón de Dios, entonces eso no va a valer para nada. Dios busca un cambio de corazón, busca que su iglesia tenga los valores y el corazón que tiene el Señor. Y en esto consiste el camino en el que estamos, de cambiar estos valores, de aprender a ver las cosas de una forma muy diferente. Así que esto evidencia lo que somos, evidencia nuestra posición, evidencia que somos iglesia. Y en segundo lugar, Dios utiliza también nuestra forma de reaccionar para darse a conocer a las personas. Dice el versículo 45 que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Es decir, Dios sigue bendiciendo hoy, tanto a las personas que lo conocen como a aquellas personas que están alejadas de Él. ¿Por qué? Porque Dios sigue teniendo la puerta hoy abierta a que aquellos que aún son enemigos puedan entrar en el reino. Dios quiere que todo el mundo se salve. Dios está interesado en que ahí donde hay enfermedad, donde hay oscuridad, donde hay enemistad, todas esas personas lleguen a conocerlo. Por eso Él sigue dando bendición hoy. Va a llegar un momento donde no será así. Sabemos que llegará un momento donde se acabarán las oportunidades, pero Dios nos quiere utilizar a nosotros y nos usa a nosotros, nuestro carácter, para llegar a esas personas. Esto es una forma de evangelismo en nuestra forma diaria de vivir con aquellas personas. Dios nos quiere utilizar a nosotros como instrumentos. Así que está preocupado porque nosotros realmente reflejemos su amor a las personas. Hay una historia que yo no sé si es verdad, pero la leí en un libro y os la voy a contar porque creo que sirve para ilustrar esto. Cuando Abraham Lincoln ganó la presidencia de los Estados Unidos, previamente pasaba como pasa hoy. Hay unos mítines, hay una campaña electoral y él tenía un gran opositor enfrente que lo que se dedicó a hacer en toda la campaña no fue a establecer su programa político, lo que se dedicó fue a intentar que el otro no ganara. Es un poco parecido a lo que hizo Trump en estas últimas elecciones, empezar a desprestigiar al adversario, empezar a decir cosas para intentar hundirlo. Y esta persona hizo esto. Pero Abraham Lincoln finalmente ganó las elecciones. ¿Qué hizo Abraham Lincoln con su opositor? Pues lo que haríamos la gran mayoría, me imagino, es mantenerlo cuanto más lejos posible. Pues lo que hizo Abraham Lincoln fue nombrarlo parte de su equipo de gobierno. Le nombró, no recuerdo si era ministro de Justicia o el ministro que tenía que ver con aspectos de la seguridad nacional, pero lo hizo parte de su equipo. Imaginaos la cara y la actitud del otro cuando ve que le estuvo increpando durante toda la campaña y justo Abraham Lincoln le dice, quiero que formes parte de mi equipo. Pues llegaron a ver que en esta relación, Abraham Lincoln con esta persona, llegaron a ser casi mejores amigos. Eso es lo que decía el libro. Incluso no sabemos si esta persona llegó a conocer al Señor. Pero qué importante es la forma en la que nosotros tratamos a aquellos que nos hacen mal. Jesús es revolucionario en esto. Nos dice, el mundo lo hace así, pero yo quiero que vosotros seáis diferentes. Quiero que seáis una luz en medio de la oscuridad. Quiero que llegar a esos corazones de las personas con las que vosotros estáis para que puedan conocerme, para que puedan ver que este
Esto es las características y el carácter de Dios y del reino de Dios. Así que hay dos grandes motivaciones para esto. La evidencia de lo que somos, de nuestra posición, de que hemos entendido el Evangelio, y también esa utilidad que Dios encuentra en nuestro día a día. Al principio os comentaba esta anécdota con este chico. Hoy lo recuerdo con dolor. Qué pena que hubiera actuado así, porque fue una oportunidad perdida. Ojalá hoy lo hubiera visto a la cara, le hubiera dado la mano con respeto, aunque mi corazón me decía otra cosa, y haberlo tratado con dignidad y con cariño, a pesar de lo que él había hecho conmigo. No es fácil. Podemos decir incluso que es imposible, dependiendo del grado de dolor que te hayan infringido. Esto es muy difícil hacerlo, pero también Jesús dijo una cosa. Dijo, sin mí nada podéis hacer. No podemos hacer esto por nosotros solos, ni estamos llamados a hacerlo por nosotros solos. No va a ser posible, pero Dios dijo, yo os enviaré un consolador. Ese consolador, ese espíritu, seré yo estando con vosotros, ayudándoos. Por eso que el enfoque no es hacerlo solos de forma independiente, es nosotros poner de nuestra parte, pero saber que Dios está con nosotros. Dios nos va a dar la gracia, Dios nos va a dar la capacidad para poder llevar esa carga. Y Dios nos va a ayudar y ayudará a que nuestra relación con las personas sea una relación de armonía, buscando la paz y buscando también que esas personas conozcan al Señor. Así que si tenemos personas hoy con las que tenemos algún grado de enemistad, si son del primer grupo, personas, enemigos fantasma, que realmente no tienen una actitud contraria contigo, de verdad, resuelve los problemas con él o con ella. No es propio de nuestro carácter cristiano el mantenernos así ni en esa situación. Así que el llamado para nosotros es resolver situaciones de tensión para que seamos una iglesia unida, una iglesia donde estemos juntos. En segundo lugar, si hay personas así en tu vida donde hay enemistad, personas que te están haciendo la vida imposible, que te están persiguiendo, que te está costando, ora al Señor por ellas, pídele por ellos, pídele que te ayude a gestionar esto. Tenemos la garantía de que el Señor nos da la victoria y tenemos la garantía de que Él está con nosotros, pero también es necesario poner nuestra parte para obedecer al Señor y para hacerlo así. Antes de irnos, me gustaría que pudiéramos tener 2 minutos ahí en tu sitio. Si estás con alguna situación de este tipo, piensa, ora delante del Señor por estas personas, ora por ellas, ora por ti, para que el Señor te ayude a cambiar tus pensamientos, a ver esto de otra manera. Queremos ser una iglesia relevante para el Señor, ¿verdad? Una iglesia que obedezca, que siga sus pasos, que lleguemos a ser como Él, una iglesia perfecta. Así que dejamos estos 2 minutos para trabajar esto y después acabo yo en oración.
Gracias, Jesús, por tu obra en nuestra vida. Gracias por habernos enseñado el camino a seguir, pero también gracias por darnos las fuerzas para hacerlo. Te pedimos de forma especial esta mañana que nos ayudes a ver a nuestros enemigos como personas que te necesitan, que personas que necesitan tu salvación, personas que necesitan tu amor. Ayúdanos a vivir así, ayúdanos a honrarte y a adorarte con nuestra conducta, mañana en el trabajo, cuando estemos con nuestros amigos, cuando estemos en las redes sociales, también en nuestro trato con otras personas. Te pedimos tu ayuda como iglesia y que tú nos bendigas y que tú estés con nosotros. Amén, Señor. Vamos a tomar un cafecito que está aquí preparado.